Saludos amigas y amigos de Principalmente. Bienvenidos a su programa de interés jurídico e institucional. En esta entrega nos acompaña la magistrada Rosagna Reyes, procuradora de la mujer, con una vasta experiencia en la sociedad dominicana atendiendo el fenómeno de la violencia de género, violencia intrafamiliar, y una persona acreditada por su rol principalísimo, tanto en el ámbito de la prevención como de la persecución. Con ella conversaremos de este tema de tanto interés para la sociedad dominicana. Acompáñenos. El gobierno ya garantizó el 4% para la educación. Esos son 100.000 millones de pesos este año. Sin embargo, detrás de esas cifras hay algo mucho más importante. 200.000 niñas y niños que se beneficiarán con alimentación nutritiva, mejor educación y una formación más completa. Productores locales que podrán vender productos frescos y de calidad a los comedores escolares. Más de 70.000 profesores con mejor salario y preparación. Y miles de madres que gracias a la tanda extendida tendrán más tiempo y tranquilidad para poder trabajar o estudiar. Así, el país entero avanza, con educación y oportunidades para todos. Un año cuidando a la gente. Gobierno de la República Dominicana. Ministerio de Educación. Hora de hacer lo que nunca se ha hecho. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Quiero ser maestro, esa es mi vocación. Quiero ser maestra y servirle a mi nación. Enseñar es sembrar, enseñar es crecer, enseñando aprendemos. Maestros queremos ser. El magisterio es una profesión digna y la mejor forma de servir a la patria. Ministerio de Educación, Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio, INAFOCAM. Saludos amigos de Principalmente. Gracias por mantener la fidelidad con este programa. Un programa que tiene como objetivo educar a la población y sobre todo llegar a aquellas inquietudes que tienen que ver con inquietudes jurídicas, el derecho. El derecho se convierte en una especie de cotidianidad. Es el diario vivir de la gente. La gente hace derecho sin darse cuenta. Cuando camina, cuando transita, cuando va a una institución pública, cuando lamentablemente se ve envuelto en alguna situación de conflicto y tiene que ir a un tribunal, pero también cuando no, cuando hace cualquier tipo de actividad contractual, privada, una compra de una casa, un solar, en fin, el derecho es la vida y la gente no se da cuenta de que su diario vivir, su diario accionar es derecho. En el día de hoy hemos tenido el privilegio de contar con la presencia en este programa principalmente de una figura destacadísima del derecho de República Dominicana. Se trata de una mujer y precisamente como estamos en el mes de la violencia en contra de las mujeres y el Día Internacional de la Mujer que ya viene por ahí,
hemos logrado contactar y lograr la presencia principalmente de una mujer que se ha destacado precisamente por hacer que se respete en República Dominicana los derechos de la mujer. Y con esa distinguida jurista dominicana que ocupa además una posición importantísima en el Estado dominicano que tiene que ver con la responsabilidad de dirigir lo que es la política del Estado en contra de la criminalidad, específicamente en contra de la violencia intrafamiliar y de género en República Dominicana. Pues se trata de la doctora Rosagna Reyes, para principalmente Ramón Núñez, Olivo Rodríguez, Pedro Balbuena y un servidor. La verdad que constituye un lujo contar con la presencia aquí de nuestra queridísima amiga Rosagna Reyes. Gracias, Rosagna, por acompañarnos. Muchísimas gracias. La República Dominicana y el mundo se ha visto afectado en los últimos años por un fenómeno que afecta a las sociedades y la nuestra en mayor medida. Me refiero, cuando digo la nuestra, me refiero a la sociedad latinoamericana y de manera muy particular a la sociedad dominicana, por la violencia de género e intrafamiliar. Se han implementado una serie de políticas públicas tendente a estudiar el fenómeno y sobre todo a darle respuesta al fenómeno. Yo recuerdo que tuve la grandísima oportunidad de ser tu compañero de trabajo en la Procuraduría General de la República y pude ver sobre todo el conocimiento de causa y los esfuerzos que realizamos conjuntamente para tratar desde el Ministerio Público aportar en términos de parar, de frenar esa violencia de género e intrafamiliar que tantos daños le ha causado a la sociedad dominicana y particularmente cuando se entroniza en contra de la mujer. ¿Cómo tú evalúas el fenómeno de la violencia de género e intrafamiliar, conociendo el monstruo por dentro? ¿A cuáles son las causas endógenas y exógenas que desde tu punto de vista producen el fenómeno de la violencia de género, específicamente en nuestro país? Ciertamente el abordar un problema como la violencia contra las mujeres es complicado y usualmente la gente quiere respuestas simples para un problema complicado que demanda de la respuesta coordinada de varios actores. Nosotros hemos crecido en una cultura patriarcal machista donde el control y el poder son detonantes de esa violencia contra las mujeres, porque cuando los agresores pierden el control y el poder sobre las víctimas, entonces golpean y todo este tipo de cosas. La Organización Mundial de la Salud considera que la primera causa de muerte en el mundo de las mujeres de 15 a 44 años de edad lo es la violencia doméstica, más que el cáncer, más que los accidentes de tránsito o más que el cólera. Esto supone de la necesidad, como tú señalas, de políticas públicas, pero de manera coordinada, interagencial, porque nosotros somos entes reactivos. Nosotros intervenimos cuando el problema pasa, cuando la mujer es agredida, cuando intentan matarla. Sin embargo, uno tiene que preguntarse, como operador del sistema de justicia penal, ¿cómo una mujer se convierte en víctima en esta sociedad? ¿Cómo un hombre se convierte en agresor? Entonces, definitivamente que los esquemas de educación no sexista tienen que imponerse y tienen que los niños y niñas comenzar a desarrollar eso de la equidad de género de igual a igual. Fíjense que la madre es importante en la asignación de roles cuando los muchachos están pequeños. Fulanita, ve, limpiarle el cuarto a tu hermano, prepárale la comida a tu hermano y a él lo sacan de la casa porque eso es cosa de mujeres. Entonces, eso tiene que cambiar de tal suerte que hembras y varones tengan igualdad de oportunidad en el acceso a las cosas importantes que definen lo que es la vida en sociedad. Yo recuerdo mucho cuando trabajábamos conjuntamente que tú decías, es que nadie es de nadie, es que si esa mujer ya esto se terminó,
déjela. Sí, ese sentido de posesión, de dominación, de control es lo que dispara esto. Fíjense que los hombres dejan a las mujeres y no pasa nada. Las mujeres dejan a los hombres y es cuando más peligro corren o ellos salen a matarla. Entonces eso tiene que cambiar. No tomará algunos 20 o 25 años cambiar esa cultura patriarcal machista, pero los operadores tienen que dar respuesta. Nosotros somos responsables en la parte que nos toca de garantizar la vida y la seguridad de estas mujeres y de sus hijos, facilitándole el acceso a la justicia a través del Ministerio Público. Magistrada, de lo que usted ha señalado, está claro que los operadores del sistema de justicia penal, como es el caso suyo, tienen el grave reto de enfrentar un problema complicado, complejo. Sí. Y ese problema complicado es que es todo un tema cultural con el cual tienen que enfrentarse y unas prácticas culturales que claramente nos señalan que las respuestas que puede dar la justicia penal es una respuesta que, si bien puede ser contundente, es limitada porque tiene que estar coordinada con otros ámbitos. Me refiero al ámbito de la prevención, sí, donde entra todo eso que usted señala de la educación, de los valores. Ese es un tema que parece que es permanente, continuo, y en el cual se han realizado notables esfuerzos. Y de hecho, verla a usted, yo estoy seguro de que muchos de los televidentes, verla a usted, ver a un ícono, digamos, en esa lucha, en esa transformación cultural que se va llevando a cabo en la sociedad dominicana. ¿Cómo van esos esfuerzos? ¿Se mantiene los mismos ánimos? ¿Usted siente que ese esfuerzo en el cual usted siempre está ahí está siendo acompañado por otros sectores de la sociedad dominicana? Mira, es muy interesante tu planteamiento. Existe lo que se llama Comisión Nacional de Prevención y Lucha contra la Violencia, la CONAPLUVI, presidida por la ministra de la Mujer, que es el órgano gestor de política pública en materia de género. Todos los actores que intervenimos, pues, formamos parte de esa comisión. Yo creo que uno de los retos que el Estado tiene es hacer operativa y funcional esa comisión. Tú señalas algo muy importante, el componente cultural, y a eso no escapan los operadores del sector justicia, los mismos ministerios públicos o los policías o los jueces. Cuando, como dice el magistrado Castellano de la Suprema Corte de Justicia, hay una impronta personal del juez, hay un mito, hay una resistencia por la misma cultura en la que hemos crecido y nos hemos formado cuando va a decidir. Pero esta mujer se buscó que le dieran, pero mira, ella desistió, denunció y mañana... En pleito de marido y mujer nadie se mete. Ese mito, o los hombres son así, o arréglate con tu marido. Entonces, imagínate tú, esta mujer denuncia hoy porque está metida en el ciclo de la violencia, en esa fase de explosión. Mañana entra en la fase baja del ciclo, el agresor le pide perdón, ella le cree, lo perdona y se vuelven a enganchar en ese ciclo por 15 o 20 años. Si no hay la ruptura por una autoridad o por una terapia sistémica sostenida. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los operadores del sistema, primero, la lucha contra el crimen no puede ser alocada. Tiene que ser estratégica, tiene que ser eficaz. Y por eso tenemos que entender el fenómeno del delito con el que estamos trabajando. Eso quiere decir que cuando una mujer va a denunciar y mañana retira o llega en un estado anímico alterado producto de la situación que vive, no es la mujer a la que le han robado el celular o le han robado la cartera. El hecho mismo de hoy denunciar y mañana pedirnos que lo suelte, hemos oído mujeres decir, si me mata, ¿qué? Ese es mi marido, eso no es problema suyo. Oigan qué nivel de situación tan complicada. O te dicen, ese es el papá de mis hijos, él es que nos mantiene. Entonces, eso crea en el Estado una situación retadora, porque la justicia va a hacer su trabajo, o el Ministerio Público, pero bueno, y el seguimiento, y el acompañamiento, y la oportunidad para que esta mujer se prepare y cree independencia económica y se salga de ese ciclo. Todo eso son situaciones que tenemos que ponerle atención. Yo creo que también es un reto o una oportunidad que el Estado tiene de crear un presupuesto con perspectiva de género, de que esa transversalización de género de que tanto se menciona sea común en todas las instancias, porque es que la lucha contra el crimen, ustedes lo saben, son juristas, demanda recursos, especialización, logística. Eso hay cosas que son fundamentales y tú para perseguir tienes que tener. La otra quizá no requieren de esa inversión cuantiosa de recursos,
Pero lo importante es que con esta gestión del doctor Domínguez Brito se ha trabajado para darle continuidad a todo este trabajo que se hizo con el magistrado Radamés, donde actualmente tenemos 17 unidades de atención integral especializada en todo el territorio, incluyendo distrito y provincia. Y la idea es seguir avanzando hacia la ampliación de la cobertura de los servicios. Una mujer en Pedro Brán, que está casi en Villa Altagracia, no tenga que cruzarse la capital completa para ir al Mar Rosa a poner una denuncia, sino que allá podamos darle el servicio. A casi 20 años que ya estamos de la primera legislación, digamos, especializada en temas de violencia contra la mujer, desde tu punto de vista, ¿qué te parece a ti? ¿Qué opinión te merece tanto la legislación que existe hasta ahora y el rol que le tocó cumplir en esta primera etapa? Y si estamos ya acercándonos a una etapa en que sea necesario quizás intervenir de nuevo legislativamente en esta materia, creando mecanismos nuevos, modificando y ampliando tipos penales que quizás no podíamos tener a la vista en el año 1997. ¿Cuál es tu enjuiciamiento general de la legislación? Ciertamente nuestra constitución vigente es de las pocas latinoamericanas que reconocen la importancia del Estado dar la debida protección al tema de la violencia de género e intrafamiliar. Asimismo lo establece con esos tipos penales. La ley 24 del año 97 es lo que se llama una ley de primera generación, que ya cumplió su cometido. Igual reconoce los tipos de violencia de género e intrafamiliar, así como otros tipos penales que fueron novedosos para nuestro derecho en ese momento. En el año 2011, la Procuraduría General de la República convocó al Poder Judicial, al Ministerio de la Mujer y a la sociedad civil, tú recuerdas, para de manera conjunta revisar esa legislación que teníamos y producir un anteproyecto de ley que fuera moderno, de segunda generación, especial, integral, que no solamente estuviera concentrado en la parte punitiva, en la parte penal o represiva, sino que abarcara todos y cada uno de los aspectos importantes para la protección de los derechos humanos de las mujeres, asignándole los roles correspondientes a cada institución, incluso hasta las sanciones a aquellos operadores que por su inacción o negligencia no cumplieran con su tarea. Actualmente ese proyecto de ley fue sometido por el senador Félix Bautista, fue aprobado en el Senado de la República, enviado a la Comisión de Género y de Justicia de la Cámara de Diputados y ya tiene un informe favorable para nuevamente volver al Senado, ¿no? Y aspirando nosotros que este año, ojalá antes del 8 de marzo, pueda convertirse en ley. Precisamente eso responde un poco a tu pregunta de que vamos a tener probablemente, si no la ley más completa y más moderna de América Latina, una de las más, o sea, el tema de la violencia obstétrica, del feminicidio, todas esas cuestiones que hay como un poco de laguna y de inconsistencia en esos temas quedan resueltas y quedan claramente expresadas allí, porque fíjate cómo nos cuidamos de hacer un ejercicio democrático con la ley, no imponerla, porque podíamos hacer un estudio de gabinete, pásame esa ley y ya está. No, oímos a todos los actores que intervienen, y Poder Judicial, Ministerio Público y Ministerio de la Mujer. Fue un ejercicio de un año de trabajo ininterrumpido y esperamos que ya este año la ley esté aprobada. Si bien es cierto, tal y como usted lo expresa de manera brillante, que el Ministerio Público y las demás instituciones del Estado han realizado ingentes esfuerzos tratando de visibilizar el fenómeno de la violencia de género intrafamiliar en República Dominicana, no menos cierto es que el fenómeno es todavía mucho más profundo y tiene causas que incluso se producen ajenas a lo que pudiera ser el esfuerzo que hacen ustedes como instituciones. Por ejemplo, hay un fenómeno que escapa, yo diría, a cualquier tipo de institución, porque como usted lo decía, en el caso del Ministerio Público y quizá también de la misma policía, es una acción reactiva. Exacto. Obviamente, muchas mujeres van y denuncian, ya han denunciado porque han sido víctimas de violencia. Eso es un número muy pequeño de mujeres violentadas que tienen el valor de ir al Ministerio Público, pero hay decenas de miles de mujeres que sufren y padecen
violencia de género intrafamiliar a diario y no lo denuncian, sencillamente no lo denuncian. Entonces, el fenómeno todavía tiene raíces, aparte de culturales, raíces que tienen que ver con la salud del individuo. Los celos, la inseguridad, problemas psicológicos del individuo y quizás también de la mujer son un germen generador de violencia. ¿Se ha pensado en alguna oportunidad, en todos los esfuerzos que usted ha realizado como un ente fundamental del Ministerio Público y sobre todo con la experiencia que tiene, se ha tratado de visibilizar ese fenómeno, de hacer planteamientos que tengan que ver, ir más allá de lo que sería la persecución reactiva de la violencia de género y pensar en la prevención, sobre todo entendiéndolo como un fenómeno de salud pública? Definitivamente. Inclusive, no podemos en esta lucha desvincular a los varones, a los hombres. Es decir, para tú hablar de luchar contra la violencia hacia las mujeres, los hombres son parte fundamental de este problema. Nosotros, en primer lugar, es un problema de salud pública, porque cuando una mujer es violentada, acude varias veces a la consulta o a la emergencia de un hospital o de una policlínica o de una clínica privada, a veces llevada por el mismo agresor. Por eso es importante el trabajo coordinado, que los médicos en las emergencias de los hospitales públicos pongan en práctica los protocolos y normas de atención para la violencia de género. Ya hay un esfuerzo que se está haciendo actualmente en el Hospital Luis Eduardo Aybar. Firmamos un convenio con el Ministerio de la Mujer, Salud Pública, Policía Nacional, para entrenar a este personal, sobre todo en las pautas mínimas de actuación, de tal suerte que podamos acreditar esos médicos que están en las emergencias de los hospitales públicos para el inicio de la cadena de custodia de evidencia, para la no revictimización de las mujeres. Y si se toma la muestra, que ellos sepan cómo hacerlo, o la valoración de la lesión, y esta mujer víctima de delito sexual o de violencia física no tenga una y otra vez que ser sometida a ese proceso de evaluación y de reevaluación, sino que inicie el proceso cuando la víctima ha tenido contacto con el sector salud. Esto es sin hablar incluso de cuando ha habido contagio de HIV o de enfermedades de transmisión sexual, que también hay que hacer una derivación a las unidades de atención primaria de sector salud para que reciban todo el tratamiento retroviral. Vamos a aprovechar para hacer una breve pausa y vamos a seguir abordando este tema que es de sumo interés y que la ciudadanía requiere de más información sobre el mismo. Seguimos, amigos, con Principalmente. Habíamos quedado y estábamos abordando el problema de la violencia de género intrafamiliar desde el punto de vista de la salud, sobre todo la salud mental de los agresores o agresoras, porque el problema de la violencia, obviamente que se produce en una magnitud superlativamente mayor con relación al hombre en contra de la mujer que de la mujer en contra del hombre, pero también se produce, se da la violencia de la mujer hacia el hombre, que eso también tenemos que verlo y abordarlo, pero obviamente que en una sociedad machista como la nuestra, eso se produce de manera superlativamente mayor de la violencia del hombre hacia la mujer que de la mujer hacia el hombre. Usted nos había ilustrado a los esfuerzos que se vienen realizando conjuntamente con el Ministerio de Salud Pública, tendente a identificar algunos factores de salud que pueden incidir en que la pareja, por algún tipo de afectación psicológica mental, tienda a ser violento de manera natural. Pero nos decía que se había realizado un estudio donde quedaba demostrado que la violencia de género cometida por algunos hombres, el factor psiquiátrico, psicológico, era mínimo
era mínimo. Explíquenos más o menos qué consistió ese... Sí, porque muchas veces se ha pretendido patologizar la violencia contra la mujer. Ay, que él es loco, él sufre de los nervios, él está muy estresado, o es cuando bebe, ¿no? Entonces, el Centro de Intervención Conductual para Hombres que dirige el doctor Luis Vergés, en los más de 6.000 hombres intervenidos, pudo evaluar que apenas un 2% presentaban trastornos psiquiátricos, es decir, ya de medicarlos. El resto eran problemas conductuales sobre la base de esta crianza machista patriarcal, el tema de los mitos, de cómo ven su relación con cómo relacionarse, ¿no?, con las mujeres. Entonces, son cosas que tenemos que tomar en consideración porque sobre la base de problemas conductuales y de relación es que está la situación más que una enfermedad. Puede haber, pero es excepcional. Entonces, por ejemplo, hubo un estudio que se hizo en una población carcelaria de 68 agresores feminicidas en el nuevo modelo de gestión penitenciaria que habían, ¿verdad?, matado a sus compañeras y varias cosas se encontraron allí importantes como una línea base mínima. Primero, que eran hombres que le llevaban a las parejas más de 10 años, entre 10 y 15 años de edad, mayores que ella. Que estas víctimas, su último año de vida, estuvieron sometidas a una violencia creciente, intensa, que no fue que él dijo, hoy te mato, no, venía gravitando eso paulatinamente. Pero además, choferes del transporte público, militares y el uso de armas de fuego, principalmente. Y una gran cantidad de ellos no mostraba arrepentimiento por lo que había hecho. Ustedes ven que hay un fenómeno que se está dando en los últimos años, que el agresor mata a la mujer y luego se mata a él. Pero también hemos estado viendo más reciente otra modalidad de violencia, que no atacan a ella directamente, sino le matan los hijos. Imagínense para una madre lo que significa que le maten sus hijos como parte, ¿no?, de este drama de lo que es la violencia contra la mujer. Entonces, todos esos hallazgos sirven como una línea base para entender mejor, sobre todo en República Dominicana, cómo es que esto se ha dado. ¿Qué edades tenían esos agresores 20 años atrás? ¿Cómo fueron sus historias de vida? Si fueron producto de embarazo en adolescentes, si fueron muchachos que crecieron sin el papá, todo eso. Usted señalaba, magistrada, que es un problema conductual. Y precisamente hace un rato, cuando respondía acerca de la necesidad de actualizar la ley 24-97, usted señalaba que con la propuesta que hay ya en curso y que fue aprobada incluso por el Senado, se adicionan, pasamos a una segunda generación. Exactamente. Donde algunos aspectos como la atención integral quedan ya cubiertas y atendidas por lo que sería la nueva legislación, que creo yo que es algo que ciertamente aportó el sistema de justicia penal dominicano, el Ministerio Público, que avanzó muchísimo a partir de aquella ley, avanzó muchísimo en eso que podría ser la atención integral. Y usted mencionaba hace rato de que hay algunas varias oficinas de atención integral. ¿De qué se trata y por qué es tan importante contar con esas oficinas de atención integral? Porque creo que eso también está vinculado a tomar cuenta de ese aspecto. No solamente que la víctima se encuentre allí con que se levante un acta de una denuncia o de una querella o que hablen de procedimientos legales. ¿Puede explicarnos en qué consisten estos centros de atención? Claro, y tiene que ser una atención integral, es decir, integral es que cubra todos los aspectos y sistémica, es decir, no solamente el Ministerio Público, sino que hay que hacer un trabajo coordinado con la policía, con la Casa de Acogida, el Ministerio de la Mujer, etcétera. Vimos un fenómeno interesante y es que de las miles de mujeres que han muerto en los últimos 6-7 años, el 80% nunca denunció en el Ministerio Público. Cuando ahondamos a ver por qué estaba pasando eso. ¿El 80%? El 80%. Identificamos dos variables importantes. Primero, cuestiones inherentes a la víctima que el Ministerio Público no controla. El miedo, la minimización del problema, el que no se reconoce como víctima, que esté en peligro y que puede perder su vida en cualquier momento, no tiene una red de apoyo fuerte que le ayude a salirse de ese problema, sino que su mamá es la que le dice, algo tú le hiciste a ese hombre, ese es el papá de tus hijos, ¿no?
Y esta mujer se ve atrapada y sigue en ese ciclo, en ese círculo metida, hasta que puede perder la vida. Eso por un lado. Por el otro lado, identificamos que si nosotros como institución éramos capaces de mejorar la gestión de la denuncia, y ahí entran las unidades de atención integral, entonces podíamos facilitarle a la víctima el acceso a la justicia a través del Ministerio Público. Pues lógicamente comenzamos este proceso de instalación de todas estas unidades, donde hemos procurado espacios especializados que reciban las mujeres la atención psicológica, pero no asistencial, sino forense, porque lo asistencial le compete ya a salud pública, los fiscales, los abogados, el personal administrativo, ese acompañamiento que debe dar el Ministerio Público a esta víctima. Y además se creó en la Procuraduría, en la gestión del magistrado Radamés, la Dirección Nacional de Representación Legal a Víctimas. De tal suerte que estas mujeres que no tienen dinero para pagar un abogado puedan recibir el acompañamiento legal y no abandonen. Por todas las condiciones y circunstancias que hemos conversado anteriormente, las mujeres abandonan en lo que es la violencia intrafamiliar o de género. Pero se complica menos cuando tienen un acompañamiento legal de alta calidad. Abogados que han sido formados en la Escuela del Ministerio Público y gratuitamente atienden a estas mujeres. Entonces, cuando hay que hacer en estas unidades de atención integral, que lo que buscan es que la mujer no tenga que ir a varios lugares a buscar ayuda, sino que en un solo lugar el problema quede resuelto, en principio. Y entonces, si hay que hacer una derivación al sector salud, por HIV, por enfermedad infectocontagiosa, o por vino golpeada o herida, entonces se hace. Y es un poco eso. Hay un tema importante que vino de alguna manera sugerido en tu respuesta anterior, y es el hecho de que en muchos casos la víctima de violencia intrafamiliar, la víctima de violencia contra la mujer, posteriormente, por múltiples motivos, se retracta de su acusación. Y los tribunales se ven en muchos casos con un caso al que le falta un elemento importante, que es esa persistencia en la acusación de parte de la mujer. Pero eso no descarta que en muchos casos de verdad se haya verificado esa agresión y que se requiera una sanción a quien cometió ese hecho. Entonces, nos gustaría saber tu experiencia en torno a cómo han ido manejándose estas cuestiones en los tribunales y qué posibilidades existen de introducir nuevos mecanismos de investigación que permitan perseguir con mayor efectividad este tipo de infracción. Yo creo que el Poder Judicial tiene un reto muy importante y es todavía lograr un mayor nivel de involucramiento y de entendimiento dentro del rol que es juzgar, claro está, de este delito. Cuando ustedes ven, por ejemplo, que el año pasado nosotros tuvimos más de 60,000 denuncias en todas estas unidades de atención integral, incluyendo los delitos sexuales, que son los menos denunciados, andaban por 8,000 y tantas las denuncias, y de esas 50,000 y tantas, la mayoría, casi el 50%, corresponde a violencia psicológica y luego violencia física. Pero ustedes ven 50, 60,000 denuncias y 100 sentencias. Entonces, algo está pasando, ¿verdad? Entonces, digamos, a priori, lo que se ve es que tú apenas un 4% llega a los tribunales y un 2% recibe sanción. El tema del desistimiento, ciertamente, la víctima es muy común en esta materia. Hoy pongo la denuncia, mañana me retracto. Entonces, está haciendo el abandono, digamos, de lo que es la persecución, bueno, de la actoría civil, de lo que es la persecución, de la indemnización por daño y perjuicio, etc. Pero esto es de orden público, un delito de orden público. Y los fiscales hemos insistido en ello, en que sus expedientes tienen que estar preparados para prescindir del testimonio de la víctima. Y hemos logrado sentencias condenatorias sin el testimonio, o sea, sin la presencia de ella, porque inicialmente tú tienes su declaración, fotografías, certificados médicos, es decir, todas las evidencias necesarias para probarle al tribunal que este es un agresor y debe ser sancionado, porque miren lo que pasa. Cuando un agresor, y sobre todo de alta peligrosidad, porque hay unos que con terapia tú puedes resolver ese problema, pero hay otros que son sociópatas y tú no puedes resolver, eso es cárcel, ahí no hay regeneración que valga. Entonces, se empodera cuando un juez le pone una garantía económica o cuando un juez lo manda para la calle pura y simplemente. Entonces yo creo que tenemos todos los operadores que tener muy claro cuál es nuestra responsabilidad como sistema cuando mandamos a la calle un hombre que puede matar a esa mujer. ¿Qué ha pasado? El Ministerio Público ha presentado cargo, el Ministerio Público lo ha sometido a la acción de la justicia, ha pedido prisión preventiva, lo ponen en libertad con una fiancita mínima
y el hombre va directo a matar a la mujer o a agredirla nuevamente. Entonces yo creo que no tenemos que esperar que eso suceda para lograr un nivel de entendimiento. Y quiero que ustedes sepan que hemos analizado sentencias de mujeres juezas, poniendo en libertad a agresores cuando hay un peligro marcado y un riesgo muy grande de muerte para esta víctima. ¿Cómo se ha ido evaluando en la medida en que se ha hecho visible el problema de la violencia de género, en la medida en que también las mujeres se han ido empoderando, se han producido situaciones de mujeres que han desbordado esa protección que le da el Ministerio Público e incluso han utilizado esa posibilidad que tienen y sobre todo por lo vulnerable que es el tema, han aprovechado esa situación muchas veces para extorsionar a sus parejas, muchas veces para simular maltrato, lograr buenos acuerdos económicos en los divorcios. Sí. ¿Cómo se ha ido abordando esa situación? Que no es que se presenta de manera sistemática, pero hay situaciones específicas en que se suele presentar. Y entonces, en vez de ser ella la víctima es el hombre. ¿Cómo se ha ido abordando? ¿Cuáles políticas, cuáles sistemas de investigación para que arroje la verdad de la problemática se ha ido utilizando el Ministerio Público hasta la fecha? Ciertamente, un sistema se hace respetable y creíble o veraz cuando a cada quien le da lo que le corresponde según la ley. Cuando no se usa o no se deja usar de instrumentos de chantaje para obtener sobre todo prebendas económicas. En los casos de los delitos sexuales, esas querellas de extorsión, de que tú me violaste, que sé yo cuánto, y es mentira, o de la misma violencia de género. Hay que tener mucho cuidado. Este delito, como es especializado, debe seguir un protocolo de actuación, pautas mínimas, de tal suerte que el fiscal pueda definir o tener claro si se trata de un chantaje o si simplemente hay violencia de género, porque tú haces una batería de pruebas psicométricas al hombre, a la mujer, y ahí la verdad sale. Ahí inclusive nosotros vemos con mujeres agresoras si están manipulando la prueba, intentando falsearla o están mintiendo. Entonces, el rigor científico es lo que al operador le garantiza que el proceso sea veraz, que el proceso sea confiable, porque es un sistema perfectible, tú no vas haciendo ajustes sobre la marcha. Si es así, entonces en cualquier etapa procesal previa al juicio de fondo, uno se va a dar cuenta. Pero lo importante es que el fiscal durante la investigación, siguiendo los protocolos de actuación para esta materia, pueda determinar que esta señora lo que está es pretendiendo usar el Ministerio Público como instrumento de chantaje para obtener prebendas económicas en un divorcio. O como ha pasado muchas veces, que lo que quieren es que le saquen el hombre o para ella quedarse con el apartamento o para llevarse unos mobiliarios y cosas así. Que no hay tal violencia, ni siquiera económica, sino un conflicto. Que eso debe ser ya materia del Centro de Mediación Familiar de la Suprema Corte. Es decir, el fiscal tiene que tener claro si esto es un conflicto de intereses o si esto es violencia. Cuando hay violencia hay un daño. Y cuando ese daño está, entonces tiene que haber respuesta del sistema para que no haya el tema de prestarse al chantaje y a la extorsión. Usted ha mencionado el tema de la investigación científica y yo sé que, por lo menos incluso, no solo aquí en el país, sino en toda la región, algunos de los esfuerzos se han concentrado en que en el momento, y ya usted lo señalaba hace un rato, cuando la víctima entra en contacto, que normalmente lo hace quizá con la policía, con el sistema de salud, poder contar con herramientas y con unas prácticas instaladas en esas instituciones para que la recolección de la evidencia, es un proceso que también en algunos casos puede ser hasta revictimizar a la víctima cuando se le somete en más de una ocasión o si no se hace oportunamente, luego no hay tales evidencias. Entonces, de ahí es muy importante que eso esté instalado, digamos, como una práctica corriente, cotidiana en esas instituciones. ¿Qué tanto hemos avanzado, sobre todo en el sistema de salud pública,
a los fines de que contemos con eso? ¿Hay experiencias o eso todavía es una tarea pendiente? Hay que distinguir entre lo que serían los psicólogos forenses, que son los que hacen la batería de pruebas psicométricas, las evaluaciones periciales, para presentarlo como parte, ¿no?, del caso a defender, a acusar en el tribunal. Porque salud pública es la parte asistencial, es decir, de seguimiento, la terapia. Hay un departamento de salud mental que tiene salud pública, y como parte de estos convenios de colaboración técnica interinstitucional, estamos trabajando con ellos para eso, aparte de la acreditación de los médicos de las emergencias para el tema del inicio de la cadena de custodia de evidencia. Esa parte forense de esos médicos de las emergencias, los hospitales públicos, se está trabajando en eso. Supongo que en las áreas urbanas sería más fácil abordar esto, ¿no? Claro, claro. Pero, por ejemplo, cuando se hace el acuerdo macro entre Procuraduría y Salud Pública, va bajando a nivel regional, porque Salud Pública tiene una estructura de regiones. Sí. Entonces, regional con las fiscalías que están en las provincias, y así bajando municipales, etcétera, con los gobiernos locales. Es importante, y no lo he mencionado, la vinculación de los gobiernos locales, o ayuntamiento, alcaldía, con este tema, sobre todo porque hay que descentralizar la atención para que haya más seguridad para las mujeres. Ahora bien, continuamente en el Instituto de Ciencias Forenses que tenemos, hay un equipo de psicólogos que se les ha ido capacitando para acreditarlos como forenses gradualmente. De tal suerte que todo el sistema de atención a víctimas de violencia de género cuente con estos forenses acreditados. Porque, como digo, una cosa es un informe pericial bien hecho, que es una cosa que no le va a servir al fiscal para probar su caso. Eso demanda, lógicamente, de herramientas, de preparación, de logística, porque inclusive las pruebas psicométricas a aplicar, eso cuesta dinero. Eso hay que comprarlo o en dólares o en euros, dependiendo quién la suministre. Pero hay una tarea pendiente, el sector salud tiene todavía que lograr un mayor nivel de compromiso para dar respuesta ante este problema, sobre todo la parte asistencial. El tema de las víctimas de violencia intrafamiliar también es un tema que podríamos decir que está vinculado a la imposibilidad que tiene la mujer en muchos casos de salir de ese centro en donde se verifica materialmente la violencia. Y en muchos casos la posibilidad de ella perseguir o continuar en una persecución está vinculada también al hecho de que tiene que quedarse en el mismo lugar en donde está sometida, digamos, al maltrato. ¿De qué manera el sistema ha ido mejorando esta situación? Hemos estado en contacto con la existencia de centros de acogida que de alguna manera contribuyen a evitar que esto pase. ¿Qué podrías tú contarnos al respecto? Claro, las casas de acogida están manejadas por el Ministerio de la Mujer. Existe una ley de casa de acogida y un consejo de dirección del cual el Ministerio Público forma parte de ese consejo de dirección. Los fiscales que trabajan esta materia continuamente interactúan con las casas de acogida. Hay una de paso, hay una de un poco más larga permanencia. Son dos. Quiere decir que todavía es un reto que haya por lo menos una a nivel regional. El Ministerio de la Mujer está trabajando, me parece que para este año, para habilitar otra. Entonces, el éxito en el movimiento de la casa de acogida es la rapidez con la que la policía capture al agresor, porque esto es una permanencia corta. Además, ya se siente como si estuvieran presas. Pero son enviadas allí cuando se detecta en su evaluación que están corriendo peligro de muerte. Un fiscal no sabe, porque no le ve golpes visibles, el peligro en el que esa mujer se encuentra y que no tiene un lugar seguro donde estar alejada del agresor. Entonces, ahí interactuamos con el Ministerio de la Mujer. Ellos tienen una estructura, buscan las mujeres, las llevan, hay todo un equipo multidisciplinario allí, psiquiatras, médicos, enfermeros, todos, abogados, para atender a la mujer y a sus hijos en estas circunstancias. Vamos a aprovechar para hacer una pausa y sobre todo seguir abordando el tema de la casa de acogida, porque es interesante que las mujeres maltratadas sobre todo sepan que tienen la posibilidad de acudir al Ministerio Público o al Ministerio de la Mujer y tienen la posibilidad de salvaguardar su vida. Pero eso lo haremos en el próximo segmento.
gobierno ya garantizó el 4% para la educación. Esos son 100.000 millones de pesos este año. Sin embargo, detrás de esas cifras hay algo mucho más importante. 200.000 niñas y niños que se beneficiarán con alimentación nutritiva, mejor educación y una formación más completa. Productores locales que podrán vender productos frescos y de calidad a los comedores escolares. Más de 70.000 profesores con mejor salario y preparación. Y miles de madres que gracias a la tanda extendida tendrán más tiempo y tranquilidad para poder trabajar o estudiar. Así, el país entero avanza, con educación y oportunidades para todos. Un año cuidando a la gente. Gobierno de la República Dominicana. Ministerio de Educación. Hora de hacer lo que nunca se ha hecho. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Quiero ser maestro, esa es mi vocación. Quiero ser maestra y servirle a mi nación. Enseñar es sembrar, enseñar es crecer, enseñando aprendemos, maestros queremos ser. El magisterio es una profesión digna y la mejor forma de servir a la patria. Ministerio de Educación, Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio, INAFOCAM. Seguimos, amigos, con Principalmente. Magistrada, habíamos quedado en la casa de acogida. Quizá la generalidad, un gran porcentaje de las mujeres maltratadas, no sepan que tienen la posibilidad de acudir al Ministerio Público o al Ministerio de la Mujer si se sienten en una situación tal en que su vida corra riesgo de muerte, de ser atacada ya con la finalidad de hacerla desaparecer, porque el individuo ha adoptado una actitud extremadamente violenta. ¿Cuáles serían los pasos que esa mujer que se vea en esa situación debe hacer para que se le escuche, para que se le oiga, tanto en el Ministerio Público como en el Ministerio de la Mujer, a los fines de proteger su vida? Es importante que logremos, y eso es otro de los retos que el Estado tiene, sobre todo en la parte preventiva, lograr un mayor nivel de empoderamiento de las mujeres víctimas a través de una amplia información que les permite a ellas detectar o reconocerse como víctimas, saber que hay un problema y dónde buscar ayuda. Por eso nosotros el año pasado iniciamos una campaña de prevención que se llama Cada día menos hasta llegar a cero, con la información de las líneas de auxilio del Ministerio Público, del Ministerio de la Mujer, de la Policía Nacional, para que cualquier persona, no solamente la víctima o su familia, cualquier vecino, un pastor de la iglesia, el cura del vecindario, la junta de vecinos, pongan en conocimiento de la autoridad que esta mujer puede perder la vida. Porque fíjense que el mito de en pleito de marido y mujer no nos podemos meter, eso a mí no me toca, porque ahorita ellos se arreglan, quedo yo en el medio. Entonces, hay que romper con esa indiferencia generalizada. Mientras la comunidad, la sociedad en su conjunto, no se apropie de este tema, no se haga doliente, es más difícil. Por ejemplo, en Mao hemos tenido experiencia interesantísima de los comunitarios, las juntas de vecinos, han refugiado víctimas en la iglesia, en lo que la policía llega. O sea, es decir, todos se han unido para salvarle la vida y darle seguimiento junto con la autoridad. Entonces creo que es importante lograr que las mujeres reciban mayor información, porque los esfuerzos que se han hecho todavía demandan más
como bien señalaba el magistrado, perdón, que imagínate, es difícil dejar de decirle magistrado, es una costumbre ya, pero fíjate, el tema aquí es que hay oficinas provinciales de la mujer, igual que el Ministerio Público en todo el territorio, oficinas municipales de la mujer, hay presencia del Ministerio Público también. Como digo, las líneas de respuesta rápida o de auxilio que impactan todo el territorio. Y estamos trabajando en un proyecto de asistencia remota a víctimas para que la gente pueda, a través de los centros tecnológicos comunitarios que maneja el Gabinete Social de la Vicepresidencia de la República, tener acceso. Ustedes saben que en comunidades súper apartadas no hay quizá un destacamento, pero hay un centro tecnológico, un CTC, y entonces la gente pueda denunciar por esa vía, llegarnos a nosotros, poner en movimiento el sistema. Rosana, gran parte de tu agenda entonces está dirigida a esa labor de coordinación. Sí. Y a fomentar esa coordinación, a esos contactos necesarios con distintas instancias del gobierno nacional o de los gobiernos locales a nivel internacional, las iglesias, diferentes instancias de la sociedad. En esa agenda, digamos, de promover eso, yo supongo que esa agenda es tan vasta que requiere siempre, los recursos son escasos, ¿no? Sí. Pero ¿cuál es la acogida que se siente a esos distintos niveles? Mira, se da una situación interesante. Los procuradores adjuntos somos especializados para dirigir determinadas áreas, ¿no?, que tienen que ver con la política criminal en esa materia. Pero por el mismo sistema que nosotros tenemos, hay una dualidad entre el Ministerio, Rosana Reyes, el Ministerio Público que investiga al diputado, que es imputado por violencia doméstica, con todo lo que eso conlleva. Pero Rosana Reyes, la procuradora de la mujer, ¿verdad?, que tiene, como dices tú, que gerenciar, que supervisar, que hacer los amarres, los acuerdos, las vinculaciones, todo eso. Ciertamente entiendo que tenemos este año el mismo presupuesto del año pasado y eso limita la operación. Decía el profesor Mariano Germán, presidente de la Suprema Corte, que son muchas necesidades y pocos recursos. Y eso es un gran reto, por yo no decir problema. Entonces, cuando no hay esa afluencia de recursos como necesitamos, tenemos que hacer la alianza estratégica con gobiernos amigos, con la cooperación internacional, con organizaciones no gubernamentales como Profamilia, Participación Ciudadana, con el tema de las casas de justicia comunitaria, etcétera, para que el trabajo no se detenga y continuemos avanzando a lograr un nivel de mayor profesionalización, de una respuesta más rápida y más eficaz que le asegure la vida y la seguridad, valga la redundancia, tanto a las mujeres como sus hijos, que esa gestión de la orden de protección o de arresto no quede a cargo de la víctima, que entre el Ministerio Público y la policía se pongan de acuerdo para lograr el arresto de esta persona, para no decirle a ella, lleva tú la cita, lleva tú la orden de arresto, porque eso es victimizarla doblemente y ponerla en un nivel mucho mayor de inseguridad. En nuestro Código Penal, y con esto, digamos, salimos ya de lo que ha sido la conversación que llevábamos, en el proyecto de código se ha establecido una infracción que se denomina feminicidio. Sí. Algunos juristas se preocupan y dicen, ¿qué justifica la distinción entre el homicidio como tal y el feminicidio? ¿Por qué esta autonomía, digamos, a este tipo de infracción? Si tú pudieras ilustrarnos, sería fantástico para toda nuestra audiencia. Sí, hay varios estudios que se han hecho sobre el término feminicidio. Y justamente si vemos, los medios de comunicación han insistido tanto que ya se ha posicionado en el imaginario colectivo. Y no es ley todavía, pero la gente indistintamente ya, de común y corriente, usa feminicidio. Y hay inclusive diferentes modalidades, si es íntimo, si no es íntimo, si es por conexidad, si es homicidio de mujeres, que debe decirse. Todo eso, por lo siguiente, es el problema que es la violencia contra las mujeres a nivel mundial. Según la misma Organización Mundial de la Salud, las mujeres no representan peligro de muerte para los hombres, pero ellas sí, la primera causa de muerte en el mundo es esa, la violencia doméstica. Normalmente todo esto viene como resultado de la incidencia de todas estas convenciones internacionales de los sistemas de las agencias de Naciones Unidas, en ese sentido. Cuando vemos el caso, por ejemplo, de Francina Hungría, uno dice, bueno, ella fue víctima de la delincuencia común, pero con ella hubo un intento de feminicidio.
Y una de las interrogantes que abren los especialistas como Susi Pola y demás en este tema es, bueno, ¿hasta dónde hay inseguridad para las mujeres? ¿Hasta dónde una mujer es atacada? No por violencia doméstica, sino por ser más vulnerable, porque ella fue atacada. Entonces, todas esas interrogantes se abren, se dan esas discusiones y entonces terminamos ya en toda América Central con penas de hasta 40 años, como el caso, por ejemplo, de Guatemala, que tiene una ley bastante moderna, y leyes centroamericanas, El Salvador y demás, porque son países con altísimas tasas de feminicidio. Aquí terminamos el año pasado con 74 feminicidios versus 103 que habíamos cerrado en el año 2012. Ha sido la cifra más baja en los últimos 8 años. Cuando tú miras El Salvador, con 1.200 mujeres muertas al año, Honduras y Guatemala con 800, 900 al año. O sea, es realmente un escándalo. Por lo tanto, quiere decir que viene esto como ley de segunda generación a cubrir este problema. Porque ahora mismo, según el director de estadísticas de la Procuraduría, lo que él ha visto por los datos que recoge, que es el delito más denunciado. Luego el narcotráfico, luego el robo. O sea, estaban esos tres y la violencia doméstica era segundo o tercer lugar, pero ella está en primer lugar, como el más denunciado. Y yo pienso que eso es bueno. Eso es bueno porque habla muy bien de la política que se han ido implementando y sobre todo de la visibilidad y la conciencia que ha ido creando en las mujeres dominicanas el hecho de no permitir de que impunemente sus parejas, sean sus esposos legales o concubinos, la maltraten. Sin embargo, yo creo que y nunca olvidaré una frase que la aprendí de ti en la Procuraduría General de la República y que viene de uno de los genios más grandes militares que ha dado la historia, que es Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte decía que las únicas guerras que se ganan corriendo son las que se echan en contra de las mujeres. Entonces yo creo que es una gran estupidez del hombre dominicano por su machismo pelear en contra de una mujer. La mujer es un ser que se le considera débil, yo creo que no, pero de todas maneras es un acto de suma cobardía, bochornoso, yo no tengo calificativo para el mismo, el hecho de que un hombre ataque a una mujer, físicamente a una mujer. Es un hombre que no tiene valor y que no merece el respeto, ni siquiera el calificativo de llamarle hombre. Nada, Rosana. Para nosotros, principalmente Ramón, Pedro, Olivo y un servidor, ha sido la verdad que un lujo en el día de hoy contar con tu presencia aquí en Principalmente y sobre todo te emplazamos que una próxima oportunidad tendrá que venir a abordar otros temas relacionados con este, de los cuales tú te manejas de manera magistral. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ti.